Bueno, entonces les queremos agradecer a cada uno de ustedes por hacer parte de este espacio, por sacar de este tiempo. Esperamos que puedan aprender mucho, que puedan también participar durante esta conferencia. Les contamos que esta conferencia será llamada ¿Qué es la verdadera felicidad? Hoy tenemos como conferencista a María del Carmen Restrepo. Ella es psicóloga de la Universidad San Buenaventura y de la Universidad Málaga, que nos estará hablando un poco sobre la felicidad, sobre qué tipos de felicidad existen, cómo pueden influir en nuestra vida. Entonces, esperamos pues que puedan aprovechar mucho y en los comentarios dejaremos el link para que las personas que no se han inscrito todavía lo puedan realizar como asistencia. Entonces, bienvenida María del Carmen, esperamos que también puedas disfrutar de este espacio. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Em, Muchas gracias por invitarme. Em, lo hago con muchísimo gusto, con todo lo que pueda colaborar con la asociación es un gusto y un placer. Y decirles que si quieren encender las cámaras para poderlas ver, para no estar como mirando simplemente los, los títulos de los nombres, pues es mejor porque es como más amable, ¿no? Puedes Eh, hablar un poquito más duro. sí, ahora mejor, ¿sí? Vale. Bueno, me gustaría empezar y también decirles que si durante la charla quieren intervenir, pueden levantar la mano y es mejor que hagan las preguntas a medida que vayamos avanzando porque es más, también más amable para poder participar, ¿no? Me gustaría empezar con un texto de Martin Luther King, hijo, que dice así: el odio es el primer y más obvio enemigo del amor. El odio endurece el corazón. Se aferra a nuestro dolor y a nuestra ira para que el otro sea considerado inhumano. El odio desfigura nuestro espíritu. Nunca sucumbas a la tentación de volverte amargado o amargada. Mientras presionas por la justicia, asegúrate de hacerlo con dignidad y disciplina, utilizando solo los instrumentos del amor. ¿Sí? Bueno, hace relación porque en la medida también en que uno no, en la medida en que no somos capaces de desarrollar la compasión y el amor, pues es muy difícil llegar a una felicidad verdadera y eso lo vamos a ver luego. Em, para hablar de la felicidad sí, vamos a entender un poquito y a definir qué es la felicidad. Y hay dos tipos de felicidad, ¿no? Una felicidad que la vamos a llamar la mundana y está vinculada a las condiciones cambiantes, o sea, que tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos a través de los sentidos del placer. Y más adelante vamos a entender por qué. En- Quiere decir que lo entendemos como una felicidad con causa, o sea que eso quiere decir que somos felices mientras que la causa que nos las produce existe, pero cuando esa causa desaparece, la felicidad también desaparece. Y eso lo vamos a entender ahora, pero luego lo voy a explicar bien. Em, es un lugar, ¿sí? Donde la otra felicidad tiene que ver con una felicidad que no depende de causas o condiciones. Y esa felicidad es la que verdaderamente pues, nos va a llevar a, a una paz interior, tiene que ver con una ecuanimidad que significa cuando podemos entender que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que entendemos realmente que las cosas suceden porque tienen que suceder y no hay un juicio en ellas.
La felicidad con causa, desde el pali significa pamoya, y la felicidad sin causa o felicidad con ecuanimidad significa sukha, lo vamos a llamar así, ¿no? Vamos a hablar primero de la felicidad condicionada. Condicionada significa que cuando lo que nos produce o las condiciones que producen esa felicidad desaparecen, la felicidad inherente a eso también desaparece. ¿Qué quiere decir eso? Eh, por decir algún ejemplo, ¿no? Si alguien nos dice, nos hace nos dice cómo estás de bien, cómo estás de bonita, iba a decir cómo estás de guapa, como dicen acá, ¿no? Cómo estás de bonita, o que estás más flaca o te ves súper bien. Entonces ese tipo de reconocimiento nos hace sentir muy bien, ¿no? O por ejemplo, cuando tenemos deseos de encontrar un trabajo que creemos que es el que nos va a hacer sentir súper bien y encontramos ese trabajo, ¿sí? Pues eso, Justamente 48 horas para abrir uno de los conciertos más importantes que tendrá la ciudad de Medellín por dos hechos históricos. Hace 36 años aproximadamente, hombre que sonaba por primera ¿qué vez es eso? en un bar que se llamaba El Honor. Allí el DJ Carlos Acosta lo descubrió en sus LPs personales, imagínate. No, hace bastante tiempo. Tami, hola, ¿ya saliste? Primera vez. Podemos apagar los micrófonos porque hay una interferencia. María del Carmen, ya, yo creo que ojalá hable lo más duro que puedas. ¿Por ¿Será que qué? yo amanecí sorda? ¿No se me está oyendo o qué? Sí, pero como muy bajito. No sé si es el volumen de esto o las otras personas lo están escuchando bien. ¿Todas me escuchan o no? Yo la Sí. escucho bien. Ah, bueno. Sí, señora. Entonces aquí, que Yo esto creo- Yo también la escucho súper bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces es aquí esto que está como bajito. Bueno. No, yo creo Ah, que es que sí, me desconectaron. Bueno, no importa, sí, ya entendí. bueno, a ver, por ejemplo, a mí me podría hacer sentir muy infeliz este tipo de interrupción, pero no, no me dejo condicionar de eso. Bueno, entonces, este tipo de felicidad con causa es un tipo de felicidad que depende de las condiciones externas, ¿sí? Depende de que podamos conseguir o cuando tenemos expectativas de conseguir algo, ¿sí? Y no lo conseguimos, entonces eso nos produce, por llamarlo, una infelicidad o nos produce un bajón. Eh, por supuesto que este tipo de felicidad es lo que culturalmente y socialmente nos han enseñado realmente, porque desde que estamos pequeñas nos han enseñado a que tenemos que llegar a determinados estándares, por ejemplo, tenemos que tener una casa para tener seguridad, tenemos que tener un coche, cuando conseguimos un coche, pues queremos incluso el coche que ya tiene la camarita para mirar para atrás, porque eso nos hace sentir mejor. Y, o queremos conseguir la pareja ideal, ¿sí? Pero cuando esas condiciones desaparecen, ¿sí? Cuando la pareja que conseguimos que era la ideal se va con otra persona, pues nos sentimos bastante mal, ¿no? O sea, ya la felicidad termina. O si conseguimos un coche, un carro que era el que más nos gustaba, ¿sí? Pero aparece el otro modelo, entonces ya esa felicidad desaparece y ya queremos el que sigue. Eso es lo que llamamos una felicidad condicionada. Y
Hay otro tipo de felicidad que también es condicionada, pero que es como más sostenida, y es cuando, por ejemplo, tenemos una relación de pareja súper estable, tenemos un trabajo súper bueno, o sea, los compañeros son buenos, económicamente nos va súper bien, todo parece como muy bueno, ¿sí? Y ahí lo que aparece o lo que puede influir es que nos apeguemos a esa situación, ¿sí? Y queramos que esa situación permanezca siempre, ¿sí? Eso, por supuesto, genera una cantidad de sufrimiento después porque así tengamos una pareja en la que vivamos con esa pareja hasta que toda la vida, pero va a llegar un momento en que uno de los dos se muere. Entonces hay un momento en que se acaban las cosas. Entonces cuando uno entra en ese círculo como de congelar las situaciones, en la medida en que yo más congelo la situación y menos capacidad tengo de entender el cambio, más sufrimiento va a existir, ¿sí? ¿Por qué? No quiere decir que yo vaya a hacer un altar al sufrimiento, pero el sufrimiento existe, ¿sí? El sufrimiento, cuando nacemos, hay un sufrimiento ya ahí. Eso es desde el budismo. Cuando envejecemos hay sufrimiento, cuando enfermamos hay sufrimiento y cuando morimos hay sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que nos entendemos más que hay una palabra que es mágica y que deberíamos aprender, que es la impermanencia de todo lo creado, y significa que todo lo que nace muere. Entonces, cuando logramos entender eso y empezamos a comprender realmente eso, pues entramos en un estado menos de sufrimiento y más cercano a la felicidad. Sin embargo, eso es como cuando estos miedos al cambio que tenemos, ¿no? Miedo cuando encontramos a alguien que nos sentimos muy bien, pues siempre hay por allá como un sustillo de que, y si se enamora de otra o si se enamora de otro, ¿qué va a pasar, no? O si tenemos el carro ideal y entonces lo compramos y lo sacamos del concesionario y lo dejamos aparcado, pero estamos en la oficina trabajando y pensando, ahora me lo van a rayar. Yo creo que voy a tener que conseguir un garaje para meterlo mejor. No, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ya esa felicidad tan bárbara que había sentido cuando fui por las llaves al concesionario, pues ya en 10 minutos se me va, ¿no? Porque ya terminó tanta alegría por el miedo a lo que va a pasar. También es muy interesante cuando nos empezamos a dar cuenta de que el deseo, sí, y todas estas condiciones que nos generan, por ejemplo, la felicidad que en algún momento se acaba cuando las causas ya no están, tienen que ver también con el deseo, ¿sí? Y ahí también nos podemos dar cuenta y podemos empezar nosotras mismas a observar que generalmente los deseos parten de las carencias que tenemos, ¿sí? Entonces, mientras el deseo que tenemos está más lejos de nuestra realidad, más sufrimiento va a haber y menos acercamiento vamos a tener a la realidad, a la felicidad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mi realidad aquí y mi deseo muy cerquita de eso, ¿sí? Pues entonces va a haber menos espacio para que haya sufrimiento, pero si mi realidad está aquí y mi deseo está muy lejos, va a haber un espacio muy grande para que se pueda como generar muchísimo más sufrimiento. Es por ejemplo, mi realidad ahora es que yo tengo que estar aquí en España. Así yo me muera las ganas de irme para Colombia, ¿sí? Pero mi realidad es que tengo que estar aquí porque tengo que trabajar hasta que me jubile, que aquí es como hasta los 70 años. O sea que voy a llegar viejita.
Entonces, si yo me pongo a anhelar a que me quiero ir ya para allá, pues mi sufrimiento va a ser muchísimo mayor. Pero si yo me pongo en mi realidad y vivo en el presente y vivo hoy en lo que estoy haciendo hoy, entonces mi sufrimiento va a ser menos y mi actitud frente a estar bien y frente a tener un buen bienestar va a ser muchísimo mayor, que realmente tiene que ver, ahora vamos a ver con esa sensación de presencia en lo que estoy viviendo, ¿sí? Tiene que ver la felicidad, la actitud mía frente a las cosas. Ya me fui, me puse a hablar por aquí y ya se me olvidó por dónde iba por acá. Entonces, si nosotros nos preguntamos y si, por ejemplo, le preguntamos a la gente por la felicidad, ¿sí? Ustedes mismas pueden pensar en qué es para ustedes la felicidad, ¿sí? Si uno le pregunta a la gente normalmente qué es la felicidad, pues la gente habla de tener una seguridad económica, ¿no? De tener una casa, de que los hijos estén súper bien, de cuando nació su primer hijo o su primera hija, de cuando vieron que se fueron a la universidad, ¿no? Y todas esas cosas, pues realmente yo no estoy diciendo que uno no pueda sentir felicidad por ellas, ¿sí? Pero tenemos como que ser conscientes de que todas esas cosas son efímeras, son pasajeras. Entonces, no son, o sea, son reales porque las vivimos y las vivimos mentalmente, pero no son verdad porque las estamos viviendo, pero es dentro dentro de nuestra propia realidad. Ahora, cuando nosotras empezamos a vivir todas estas cosas, sí, que no son malas, sino que dependen es de la actitud que nosotros tenemos frente a eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir todas estas cosas y las vivimos desde la generosidad, ¿sí? Desde la bondad, desde un buen corazón, lo podemos llamar, entonces es la manera que empezamos a generar para poder cultivar lo que es la verdadera felicidad, ¿sí? La verdadera felicidad, entonces, por supuesto, es la que no depende de ninguna causa ni de ninguna condición, sino que existe por sí misma. Y ahora lo vamos a mirar. A mí me gustaría que se preguntaran, ustedes qué piensan que cuáles son los obstáculos entre mí misma o entre el yo y la felicidad, ¿sí? ¿Qué hay realmente entre yo y la felicidad? Y muchas veces no nos damos cuenta de esa pregunta porque no vivimos en el presente, sino que vivimos en las distracciones. Generalmente vivimos o en el futuro o vivimos en el pasado. Si estamos ahora aquí sentadas escuchando esta charla y quizás estamos pensando, uy, ahora cuando termine María del Carmen, me voy a ir a Pomona, a Pomona no, al Éxito. al éxito, a comprar unas cositas que necesito hacer, ¿sí? O estamos pensando, ay, yo por qué no le dije a aquel que hiciera esto, que hiciera aquello, ¿sí? Generalmente estamos pensando para el futuro o para el pasado. Ahora, no es cuestión de esta charla, pero sí les dejo caer que cuando estamos en el futuro o en el pasado, generalmente estamos en los miedos o en la rabia, ¿sí? Estamos, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, o yo, ¿por qué no le dije a esto? Entonces, ahí es donde también nos empezamos a dar cuenta de que estamos en las emociones, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esto es porque es muy importante, ¿sí?
estar en esa cualidad de la presencia, la cualidad del estar presente. Y vamos a ver que realmente suenan como cosas que son muy simples, pero muy difíciles, ¿sí? Hay dos cosas que pueden aparecer, ¿sí?, como obstáculos entre la felicidad y ese yo, ¿sí? Y una de ellas es que siempre tenemos la sensación de que falta algo. Siempre estamos en una sensación y si me dan un puesto de trabajo y después al tiempo pienso, ¿y si de pronto yo pudiera conseguir aquel otro, que es mejor? ¿Y si me pagaran más? ¿Me consigo una pareja? Ay, pero ¿qué tal? ¿Y si fuera de una mejor familia? ¿Y si tuviera más dinerito? ¿O estoy un poquito gordita? Ay, si tuviera menos peso. Siempre estamos en el y sí, siempre falta algo. Y esto era a lo que me refería antes de la carencia en la que siempre estamos. Y lo peor de todo es que cuando tenemos una carencia y vamos por ese deseo que queremos, nunca se llena el deseo, jamás. Siempre hay algo que necesitamos más y más, o sea, nunca llegamos como a un tope. Entonces, el primer obstáculo es que falta siempre algo, ¿sí? Que siempre nos falta algo. Y yo creo que ustedes pueden pensar en darse cuenta de eso, ¿no? Y el segundo obstáculo para nosotros alcanzar la felicidad entre este espacio entre yo y la felicidad, ¿sí?, es un sesgo de negatividad que siempre tenemos. Siempre estamos viendo el vaso vacío, como se dice, ¿no? Siempre estamos viendo las cosas negativas. Espérate, le digo a Clara, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Veces, prendió. Tranquila. Entonces, el segundo, ¿sí?, es que siempre estamos viendo algo malo en las cosas. O siempre estamos viendo, también tiene que ver la envidia, ¿no? Siempre estoy viendo mejor lo que tiene la otra persona que yo. O si consigo algo, siempre digo, no, pero sería mejor tener esto, o el pero, ¿no? Entonces ese es el otro obstáculo que tenemos para alcanzar la felicidad. El primero es el de siempre me falta algo, y el segundo es el que siempre estoy en algo que está equivocado. Cuando estamos en algo que siempre está equivocado, una de las cosas que aparece es la ansiedad y la preocupación, ¿sí? Y fíjense que ahora hay muchísimos estudios de neuroplasticidad, y entonces no es solamente cuando, o sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, a tener patrones siempre negativos, a estar pensando que nunca voy a alcanzar algo, que no soy suficiente, que no valgo la pena, que no puedo alcanzar lo que yo quiero. Y si nos damos cuenta, ¿sí?, es un patrón que se repite durante toda la vida. Entonces, es como una gotita que está cayendo en una piedra y realmente no rompe la piedra esa gota por la fuerza, sino por la capacidad de disciplina, de estar ahí dando y dando y dando. Entonces, cuando hay un patrón negativo que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, esa intensidad de repetición es la que hace que los neurotransmisores vayan a la amígdala, que son unas glándulas que tenemos aquí, y se congele, ¿sí?,
permanezca ahí ese patrón. Entonces, de la misma manera, si nosotros empezamos a desviar la atención y empezar a trabajar en las cosas que nos producen bienestar, por ejemplo, que nos producen alegría, entonces eso, en vez de ir a la amígdala, que es donde eso se solidifica ahí, entonces esa información va a ir a otro sitio que es el hipocampo, la parte prefrontal, y va a hacer que se generen otro tipo de actitudes frente a la vida, ¿sí? Entonces no es como, aquí vamos a ver que es muy importante empezar a tomar conciencia frente a nosotros cómo vemos las cosas, porque ni la felicidad ni la rabia son cosas que de alguna manera nosotros podemos ver que se produce, que uno dice, a mí la rabia me la produce alguien, pero si empezamos a trabajar más a fondo, a mí la rabia realmente no me la produce nadie, sino que yo tengo como unas semillitas adentro que cuando alguien supuestamente me produce rabia, yo brinco y mi mente reacciona y se engancha ahí, ¿sí? Es diferente. Si yo no tengo esas semillitas adentro, alguien me puede producir o decir algo que me esté para hacerme dar rabia, pero yo no me engancho, entonces no hay efecto, ¿sí? Entonces, la sensación de felicidad también se cultiva, ¿sí? Cuando empezamos a tomar conciencia de nuestras actitudes frente a la vida. Entonces, ¿cómo hacemos precisamente de lo que estaba hablando? ¿Cómo hacemos para alcanzar esa felicidad? Entonces, una de las formas es ser conscientes, ¿sí? Es empezar a darnos cuenta cuando estamos en bucles repetitivos de la negatividad o de patrones negativos que vamos repitiendo en la vida. Y esto comienza con algo que es muy simple, pero que es muy difícil, y es reconocer lo que me está pasando a mí, ¿sí? Cuando yo empiezo a reconocer lo que las situaciones externas convocan dentro de mí. Entonces, ese reconocer es la primera toma de conciencia para yo empezar a cambiar la dirección de lo negativo a lo positivo. Y fíjense que no estoy hablando de psicología positivista, de esto que dicen que me paro al frente del espejo y digo, estoy muy guapa, estoy muy bonita, estoy muy bonita, o soy muy inteligente. Eso no funciona realmente. Pero sí funciona cuando yo desde una conciencia, ¿sí?, de ser consciente y de tomar conciencia, empiezo a cortar bucles de repetición de cosas negativas, ¿sí? Y empiezo a alimentar cualidades de la mente, como por ejemplo la generosidad, la bondad, el amor, y no estoy hablando pues como de la compasión, ¿sí? Pero desde otro lugar que no es como voy a darle besitos a todo el mundo porque estoy desarrollando el amor, ¿sí? No se trata de eso, sino que es algo realmente de la compasión. Significa el ser yo capaz de ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Y ser capaz de ver el sufrimiento de la otra persona y ser capaz de hacer algo para mejorar eso, ¿sí? Eso es la compasión realmente. Por decir algo, poder en este momento ser compasivos con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con estas guerras tan horribles que estamos viviendo, y no voltear la cabeza o decir, pues esto no me está tocando a mí. Entonces, es ser capaces de ir desarrollando eso. Entonces eso nos va abriendo la mente también a salir de los problemas como de girar alrededor del ombligo de uno, ¿no? De estar siempre pensando en las cositas pequeñitas que nos pasan a nosotras.
Entonces, ese es el primer paso, ¿no? La conciencia para empezar a desarrollar la capacidad de encontrar una felicidad verdadera. Y eso se hace a través de un trabajo de introspección, o sea, de ser capaces de autopercibirnos para empezar a trabajar todos los patrones negativos que nos están sesgando la mente y que nos están llevando a un sufrimiento continuo en la vida, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Lo estamos entendiendo, yo creo. Bueno, si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Y entonces tenemos un enfoque para cambiar eso, que es la atención plena, ¿sí? O toma de conciencia. La atención plena significa estar en el presente con lo que va apareciendo sin juzgar, ¿sí? Y con una curiosidad de saber qué es lo que está pasando. Y atención plena, pues es un tema muy amplio para tocar, pero en general es no solamente darme cuenta de la parte de lo que estoy haciendo en el día a día, pero algo muy importante que tiene que ver con esto es darme cuenta cuando me voy del presente, ¿sí? Es darme cuenta cuando estoy en los miedos, ¿sí? Y si me pasa esto, o miedos a poner, o estoy con miedo a poner límites, ¿sí? O estoy con ansiedad, y darme cuenta qué es lo que me está alimentando esa ansiedad. Sí, que puede ser miedo a estar sola, o miedo a la soledad, o miedo a que mis hijos se vayan, o miedo a enfermarme, o miedo a morirme, o celos, o envidia, o autoinvalidación, ¿sí? O cuando me voy al pasado, y yo por qué no dije esto, y si yo hubiera hecho esto en la vida, entonces ya estaría en otro momento, no, la nostalgia, todas esas cosas. Entonces, la atención plena, que es lo que es tan famoso ahora que llaman mindfulness, ¿no? Que hay todo el mundo, cuando digo atención plena, la gente mira con ojos de repollo. Pero cuando digo mindfulness, todo el mundo dice, ah. Entonces, la atención plena es maravillosa, es increíble. O sea, cuando uno la trabaja realmente, ¿por qué? Porque me pone en el presente, y cuando yo estoy en el presente no hay mucho sufrimiento porque estoy haciendo lo que está haciendo en el momento. Clara. Y ahora aquí, ¿cómo hago para decirle a Clara que sí? Que sí que, Vanessa. Ah, Clara. Sí, Clara, dime. Clara tiene que activar el micrófono. Señora Qué Clara, pena, se me ahora sí te marcó, escucho. se me marcó. No es que se me marcó, perdón. Ah, vale. Yo estaba... Ay, María, yo te pregunto algo. Sí. ¿Será que los miedos realmente, o sea, no están en el presente? Esa sensación de miedo siempre tiene un origen en el pasado o en el futuro. Realmente el miedo no debería representar, no debería presentarse si yo estoy con una atención plena. Eso. Okay. O sea, el miedo es una fantasía terrorífica hacia el futuro. El Eso miedo es está más en el futuro. Sí. Y el sufrimiento más en el pasado. ¿O no, el sufrimiento es la base de los dos. De los dos, ok. Sí. Eso tiene que ver con tres conceptos en el budismo, que se llama la aversión y el apego y la ignorancia. Y eso son tres conceptos que aparecen cuando uno nace realmente, ¿sí? Cuando uno empieza a desarrollar la percepción desde pequeñita. Entonces, la aversión significa que cuando a uno no le gusta algo, uno lo quiere rechazar.
¿sí? Entonces ahí aparece, cuando uno conoce a alguien, ay, no, es que mira tan feo, ay, no, es que qué horror, sí, uno no quiere, uno lo quiere tirar, ay, no, no, yo de esa no voy a ser amiga, no, pues ni de fundas, como dicen allá, ¿no? Y después el apego, entonces uno ve a alguien, ay, tan divina, ay, no, no, ay, yo quiero ser amiga de ella, yo la voy a llamar porque no, ¿sí? Y uno quiere lo que eso para uno. Y la ignorancia tiene que ver con no darme cuenta de la confusión en la que estoy, ¿sí? Y de ahí se desarrollan realmente esos tres tipos de personalidad, ¿sí? Que los podemos ver, la gente que es totalmente apegada o la gente que siempre está irascible a todo, que no le gusta nada, que rechaza todo, ¿sí? Entonces, en psicología los podemos también ver como como el miedo, que es uno de los grandes brazos, y de ese se desprenden más o menos 84.000 tipos de emociones, del miedo y la rabia, ¿sí? Que son subdivisiones y subdivisiones y subdivisiones. Y esas energías, porque son energías, porque las emociones realmente no se pueden palpar, no tienen consistencia. Y esas energías son las que no nos dejan estar en el presente, sino que siempre estamos en otro, y son como si hubiera un velo al frente nuestro, como un velito, que no nos dejan ver la realidad tal como es, sino que la vemos como una percepción distorsionada. Entonces, si yo, por ejemplo, soy muy celosa, entonces yo siempre voy a ver que todo el mundo va a querer creo que todo el mundo me quiere quitar mi pareja, ¿sí? Porque pienso pues que todos están mirando, pero es mi percepción, ¿sí? O yo veo que alguien mira y alguien simplemente está mirando, pero yo interpreto eso como que me está mirando realmente a mí o lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la atención plena, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la atención plena? Que y es muy interesante porque cuando yo estoy en el miedo o cuando estoy en el futuro o en el pasado, estoy en la mente, ¿sí? ¿Y la mente qué es? La mente son pensamientos y emociones. Y la tercer pata de eso es el cuerpo, ¿sí? Y para yo estar en el presente, pues estoy en el cuerpo, porque es donde el cuerpo no se puede ir ni para adelante ni para atrás. El cuerpo está aquí y las sensaciones. Entonces, y la cuarta pata es la conciencia, ¿sí? Que es a donde yo podría llegar, a esa conciencia, que es cuando yo puedo ver las cosas tal como son, y no quiere decir que no voy a tener nunca emociones ni pensamientos, pero el primer pasito es que yo, por ejemplo, sienta rabia, pero no me quede en la rabia 10 días, o me quede molesta con una persona 10 días porque no me miró, porque me dijo, porque no me dijo, sino que sea capaz como de ir desidentificándome de esas emociones, ¿sí? Porque realmente yo no soy eso. Porque realmente la esencia nuestra es gozo infinito y ausencia de miedo. Esa es nuestra esencia, ¿sí? Pero no la logramos ver porque es como si esa esencia que fuera esto está toda tapada, llena de capas. Y esas capas son todos los patrones negativos que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso algo, ¿sí? Yo pienso que me va a ir súper mal o que no voy a ser capaz de hacer eso que me mandaron, o yo no sé qué. Eso es mi realidad. Y eso también es muy interesante porque cuando nos damos cuenta de que es mi realidad, ¿sí? Es porque es una fabricación que yo tengo. Pero realmente no es la verdad, ¿sí? Porque realmente eso no existe. Lo que pasa es que pues, es un trabajo que tenemos que ir haciendo, por eso es tan importante la atención plena, es cuando me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta y digo, cuando pasa una situación externa, en vez de
poner la culpa o la responsabilidad afuera, me pregunto, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Y entonces eso es la atención plena, que me doy cuenta cuando pasa. Porque si ustedes se ponen a pensar y se dan cuenta realmente, cuando ustedes terminan y pasan por una pelea o una situación, ni se dieron cuenta por cuáles patrones pasaron. ¿Sí? Están en una pelea tratando de echarle la culpa a la otra persona o justificándose en ustedes por qué pasó. ¿Sí? Entonces, atención plena es empezar a reconocer y a aceptar lo que pasa dentro de mí para yo poderlo transformar. ¿Sí? Y todos esos son pasos para uno poder llegar a tener un bienestar. ¿Mm? Entonces, cuando yo tengo el primer paso para atravesar ese obstáculo es la atención plena, y el segundo enfoque es el ser capaz de dirigir, ¿sí?, mi atención a otro sitio. ¿Qué significa eso? Yo lo explico como cuando uno tiene una lupa, ¿sí? Si uno tiene una lupa y la pone encima de algo, eso es lo que crece, ¿no? Lo que se magnificia, lo que se vuelve grande, ¿no? Entonces, si yo tengo la lupa puesta en los patrones negativos, pues eso es lo que se vuelve grande. ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero me tengo que dar cuenta y después llevar la atención a otro sitio que sea más neutral y que sea más armónico para que eso negativo vaya bajando. ¿Sí? Eso lo llamo yo también las anclas que uno va encontrando. Que uno va, sí, una de las anclas, por ejemplo, puede ser la respiración o puede ser uno llevar la atención a algo que sea que no sea una situación más amable para uno o más agradable, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, ¿sí?, de la capacidad que tenemos a nivel mental con la repetición, porque si yo me levanto, si hagan la prueba, si ustedes se levantan por la mañana, como dicen, con el pie izquierdo, ya todo el día va mal, ¿no? O si yo me levanto y digo, oye, estoy fatal, bueno, no doy 3 pasos que ya se me atravesó el perro y ya le di la patada, ya cerré la puerta con el dedo en la puerta, o sea, hice el café y se me derramó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno va dirigiendo la atención hacia eso y uno va atrayendo de alguna manera eso. Entonces, es un aprendizaje que vamos haciendo, ¿sí?, de ir redirigiendo nuestra mente a lo que nosotras queremos. La mente es, yo lo llamo patrones y también se llaman, es como una tendencia mental. La mente tiene una... María Eugenia, ponga el micrófono. Entonces hay una tendencia mental donde la mente está acostumbrada como a ir por ese camino, ¿sí? Y a repetir eso. La mente repite, ¿sí? Y está acostumbrada a eso. Entonces, cuando pasa una situación externa, es lo que se llama una mente reactiva. Y la mente, como está acostumbrada a eso, se cuelga de ahí y vuelve a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Eso es la repetición. Y para que una cosa se establezca, se necesita repetición e intensidad. Y fíjense que cuando ustedes, si se ponen a pensar y se dan cuenta, los patrones negativos que tienen son por repetición y por intensidad, ¿sí? Y la mente, y si ustedes piensan en las situaciones que viven en su vida, se darán cuenta de que siempre actúan de la misma manera. Porque
también es increíble, pero yo llevo muchísimos años trabajando y todavía no he podido encontrar la primera persona creativa que sufra diferente. Ninguna. Todos sufrimos por lo mismo. Nadie es creativo para eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos repitiendo lo mismo. Entonces, uno de los primeros pasos es ese, ¿no? Tener atención y redirigir nuestra atención. Y cuando empezamos a redirigir la atención, entonces va a pasar lo que hablé ahora, ¿sí? Que los neurotransmisores también empiezan a actuar de otra manera y empiezan a alimentar más el hipocampo y la parte frontal que la amígdala. Disculpas. Meña, pon el micrófono. ¿Lo pongo? Claro. ¿O lo apago? Eso, apáguelo. Ay, qué pena, es que tuve que salirme para una cosa de la oficina, pero ya estoy aquí, ya no me salgo más. Sí, pero apague el micrófono. Entonces, es importante darnos cuenta, ¿sí? Y empezar a hacer eso de una forma consciente, de empezar a redirigir la atención para que se dé otra cosa. Porque cuando yo, es como el ejemplo, cuando yo practico algo, si yo quiero aprender piano, por ejemplo, yo tengo que sentarme a repetir y a repetir eso, ¿sí? Y esa fuerza de la repetición y de la disciplina es la que hace que yo me vuelva experta en eso, ¿no? Entonces, si yo hago lo mismo con mi mente, o yo me vuelvo experta en ser negativa y en sufridora, porque hay mucha gente que es sufridora, ¿no? O me vuelvo experta en ser capaz de tener actitudes proactivas, de bienestar, de forma diferente en la vida. Ahora, eso no quiere decir que cuando yo tenga esta actitud, las cosas externas cambien necesariamente, ¿sí? Sean buenas o malas. Pero cuando yo empiezo a tener estas actitudes, empiezo a desarrollar una cualidad de la mente que se llama la ecuanimidad. Y eso quiere decir que yo no tengo, las cosas externas que pasan no son ni buenas ni malas realmente, sino que simplemente pasan, ¿sí? Entonces, cuando yo soy capaz de tomar las cosas de esa manera, hay menos sufrimiento y más bienestar. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si ustedes se pueden preguntar ahí, si nos podemos sentir felices. O si yo quiero ser feliz, o si existe cuando pienso eso, si existe, por ejemplo, una sensación de aferramiento a eso, ¿sí? A esa sensación de felicidad. O si digo, pero yo sí podré ser feliz, o hay una sensación de que no lo voy a poder lograr, o no lo puedo, o no lo puedo conseguir, una sensación de tristeza, ¿sí? O si, por ejemplo, yo me permito en la vida desearme algo, o me permito ser capaz, ¿sí? De decir, yo me merezco esto, ¿sí? Y todas esas preguntas son importantes porque realmente, generalmente tendemos más al sufrimiento. Porque el sufrimiento nos lo han metido por sangre, ¿no? Se decía por ahí que tenemos que sufrir. Hay de ese tipo de creencias, ¿no? Que las hemos escuchado desde pequeñas, que hay que sufrir. Yo tuve una vez una paciente que realmente tenía una situación muy difícil, ¿sí? Y sufría muchísimo, tenía un sufrimiento grandísimo. Y ya llevamos como un tiempo de terapia y de pronto viene un día y me dice, ay no, María, yo no sé, pero me estoy sintiendo tan mal, porque es que
ya no estoy sufriendo tanto. Y aunque a uno le dé risa, pero, claro, yo le dije, vale, pero es, hay un patrón de aferramiento al sufrimiento, ¿sí? Que cuando nos empezamos a sentir mal, empezamos a decir, bueno, a ver, ¿y aquí qué pasa? ¿No? ¿Por qué me estoy sintiendo tan raro? Es que me estoy sintiendo como livianita, esto está muy raro, ¿no? Otra vez otra paciente también me decía cómo trabajamos los patrones negativos, ¿no? Para aprender a qué, a transformarlos. Si uno no tiene miedo, ¿qué pasa? Pues que empieza a tener más valor, más coraje, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces un día vino y me dijo, no, yo no sé si seguir con la terapia, porque es que, y además, y si me quito todos los patrones, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces son este tipo de tendencias mentales y de miedos que tenemos, y es muy importante porque nosotras generamos sistemas de relaciones, ¿sí? Aprendemos a relacionarnos desde el sufrimiento, aprendemos a relacionarnos con la gente desde la rabia, aprendemos a relacionarnos desde el odio, ¿sí? O desde la dependencia emocional, y eso no son cosas como decir, esto no me pasa a mí, seguro que a todas les pasa algo, o levante la mano la que no sufre. Uy, nadie. Tengo otra paciente que, por ejemplo, esto es increíble, ¿no? Tiene muchos problemas con su madre y pues es impactante porque un día me decía, es que si yo dejo de tener rabia con mi madre, no sé cómo relacionarme con ella, ¿no? Me da miedo dejar de tener rabia con ella porque no sé cómo hacerlo de otra manera. Y estas cosas pasan. Entonces, sí es importante que ustedes piensen cómo se relacionan ustedes en la vida, ¿sí? Y eso tiene que ver es con con los cambios que yo tengo que dar, de empezar a reconocer las cosas que a mí me hacen sufrir. Entonces, María, te pregunto algo. O sea que sí, casi que si no siente esa rabia, no va a tener relación con la mamá. O sea, la única manera de tener relación con la mamá es en ese enfrentamiento permanente. Si eso no existiera, no habría ningún tipo de comunicación con la mamá. Hay que crear otro vínculo, o sea, hay que buscar lo que pasa es que forma de comunicarse. lo que tiene que hacer es tener el coraje de ser capaz de enfrentar esa rabia, ¿sí? Porque ahí hay muchos miedos pues a tener que enfrentar que ella tiene que asumir situaciones que le han pasado con su madre. Entonces no es buscar otra cosa, sino trabajar la rabia. Trabajar ella la rabia. Sí. O sea, uno tiene que trabajar los miedos o las rabias o los patrones que uno tiene, cuando uno es capaz como de enfrentarlos o de encararse a ellos, de asumirlos, entonces van perdiendo, se van suavizando, ¿sí? Claro. Y paradójicamente, por ejemplo, esa misma fuerza que te empuja a un miedo, que te empuja a una rabia, cuando tú lo encaras o cuando tú eres capaz de reconocerlo, y el reconocerlo es muy bonito, porque cuando yo reconozco, me estoy abriendo a dejar de negarlo, ¿sí? Claro. Y es una cosa muy, muy profunda, es súper profunda, porque es el dejar de negar eso, es rendirme a eso, ¿sí? Es como bajar la cabeza, porque realmente cuando yo no quiero, por ejemplo, dejar de la rabia, es porque no quiero dar el brazo a torcer, porque estoy en una pelea, ¿sí? Pero es la humildad. Pues no es entrar en la... Exacto, es en una ganar humildad. yo la pelea con el otro, sino es una humildad, exacto. es humildad. Eso. ¿Sí?
Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Eso es y cuando yo reconozco y cuando lo acepto, es una cosa que me conecta, además ahí entro en la sensación del cuerpo, ¿sí? Entro en la sensación del cuerpo y entonces ahí me abro, es como entrar a otra dimensión donde realmente también va a haber una cantidad de información que yo no la puedo ver desde la cabeza, sino desde otro lugar que es el corazón, ¿sí? Porque realmente hay estudios donde se habla ahora, por ejemplo, de que el corazón y el cerebro están unidos, ¿sí? Pero que es el corazón quien gobierna el cerebro, quien puede sanar el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo soy capaz como de rendirme, empieza uno a entrar en un conocimiento de uno increíble, ¿sí? Y es de las cosas más hermosas porque es como si tú empezaras a bucear en una inmensidad que uno no conoce y que todo está dentro de uno, ¿sí? Por eso se dice, la felicidad no está realmente afuera, ¿sí? Y lo que nos obstaculiza la felicidad es todos los miedos que tenemos, todas las rabias, todas esas emociones que perturban y que no nos dejan ver realmente cómo son las cosas. Entonces, cuando yo entro o me mantengo en una pelea campal con alguien, ¿sí? Cuando no doy el brazo a torcer, realmente quien está perdiendo soy yo, ¿sí? Y se me va la vida y creo que conté en un taller que estuvimos que una vez vino una paciente con 78 años o algo así, y se sentó al frente y lo primero me miró y me dijo, María, estoy aquí porque llevo 78 años y he perdido mi vida, porque nunca he hecho lo que yo he querido. Siempre he vivido para mi esposo y para mis hijos, y me siento súper mal. Y nunca es tarde para empezar, ¿no? Pero es como cuando uno siempre está creyendo que las cosas están afuera y como si uno fuera con una bolsa buscando pan o el olor, buscando por todas partes y uno no se da cuenta que está es dentro de uno, ¿sí? Que los cambios realmente los podemos hacer nosotras, no los puede hacer nadie, ¿sí? Si yo estoy en una pieza oscura, ¿sí? Llena de miedos y eso, la única que puede abrir realmente la puerta para salir soy yo. ¿Mm? Pero para hacer esos cambios se necesita mucho valor y coraje, porque es también empezar a darnos cuenta de que las responsables de nuestra vida somos nosotras. No es ni el vecino, ni el gobierno, ni el hijo, ni la mamá, ni el papá, ¿sí? Y con esto no quiero decir que uno no pueda poner límites. Uno claro que va a poner límites y va a decir no quiero esto y tomar decisiones y de todo, pero ya no lo hace uno desde el miedo, desde la rabia, sino desde una sabiduría, desde una conciencia. ¿Mm? Hay una frase muy bonita que me encanta que es de una persona que se llama Mr. Eckhart que dice, si la única oración que digas en toda tu vida sea gracias, será suficiente. Te llevará de nuevo a casa. ¿Sí? Y es un gracias, ¿no? Realmente un gracias, que también es un gracias que es para los demás y también para nosotros, y es desarrollar, estas cosas desarrollan esa capacidad de felicidad. Cuando nosotros hacemos algo bueno por alguien, ¿sí? Nos sentimos felices, pero no cuando hacemos algo por alguien diciendo, a ver, ¿qué me va a devolver? ¿No? Sino cuando hacemos algo de corazón, ¿sí? Cuando ayudamos a alguien o cuando regalamos algo que no es que nos sobre, sino que realmente lo queremos dar y que no nos sobra, sino que es algo, ¿sí? O cuando somos capaces de darle cariño a alguien, ¿sí?
todas esas, o cuando nos levantamos por las mañanas y decimos, agradecemos lo que tenemos. Agradecemos que tenemos una casa, que tenemos comida, agradecemos, sí, no levantamos y empezamos a decir qué pereza, tengo que ir a trabajar, ay, ahora qué, y el café que estaba frío, y yo, sí, sino agradecer, esa capacidad de agradecer. Yo tuve un paciente muy gracioso por allá de un pueblo que tenía un taller de mecánica y, y entonces venía, era de pueblo, pueblo, así, y venía y me decía, ay, que le estaba yendo tan mal en ese taller y críticas y juicios y todo. Y un día a mí se me ocurrió y le dije, ¿por qué no? Cada vez que vayas a abrir el taller, dices, y te levantas por la mañana y dices, gracias, gracias por los 3 coches, por los 3 carros que tengo, gracias por esto, gracias por esto. Y de pronto se fue y viene como al mes y me dice, María, no te imaginas eso, cómo está funcionando. No me caben los carros, yo ya tuve que contratar a otro. Eso de gracias que me enseñaste está genial. Ya le dije a mi mamá que gracias y ya lo cogió pues como, no, con todo. Pero si ustedes se levantan y empiezan a agradecer, si agradecer lo que tienen y eso, el cuerpo, la mente y todo va cambiando, ¿sí? Es como, se van dando cambios internos muy profundos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Nadie quiere preguntar nada. Hola. Bueno, todo está súper interesante, muy claro. Yo pienso que es como la actitud en la que tomemos la vida, pues como usted lo estaba diciendo, es la actitud con la que nos levantemos, pues es desde que abrimos los ojos, como usted dice, debemos de dar gracias. Y yo creo, pues a mí lo que me ha servido personalmente es, bueno, pensar en vivir un día a la vez. Em, o sea, hoy me levanté, di gracias, le hice el desayuno a mi esposo, a mi hijo, los despaché. Si hoy me quiero ver una película, me la veo. Si tengo que trabajar, pues lo hago con la mejor actitud. También hubo un tiempo en que, bueno, nosotras, como cuando somos las que somos madres y esposas, tendemos mucho como a echarnos todas las cargas encima del esposo, de los hijos y a veces no dejamos como que no delegamos, no dejamos que ellos se equivoquen, que si se levantó tarde, llegó tarde al colegio, que si no lavó el uniforme, pues le tocó ponérselo sucio o no sé, cosas como así. Entonces son cargas que yo tenía hace años atrás y yo no me ocupaba de mí misma. No me había dado cuenta que me gustaba hacer ejercicio, no me había dado cuenta de que podía verme una película tranquilamente, no me había dado cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando hablé con una amiga que es psicóloga también, ella me dijo, soltar todo eso y dejarlos que se equivoquen. Entonces empecé a hacerlo como paulatinamente y me di cuenta de que tenía muchas cosas que había dejado de hacer. Yo creo que del amor propio es como también lo más importante. Pues yo reconozco que mi vida, pues que todo en un 300% dependo de Dios y de Jesucristo pero también muchas cosas dependen de mí. Entonces yo empecé a hacer ejercicio, empecé a soltar un poquito a las responsabilidades, que mis hijos tuvieran sus propias responsabilidades, que ellos se encargaran de sus cosas, lo mismo mi esposo, y empecé a ocuparme de mí. Entonces las cosas empezaron a cambiar, ellos se volvieron más responsables, pues las cosas fueron más diferentes porque yo ya no estaba tan estresada, yo ya no estaba tan frustrada, tan mal geniada, porque eso es lo primero que a uno le da, mal genio, frustración. Entonces, yo creo que es con esa actitud. Ahorita, pues,
Yo creo que Dios me preparó para eso porque después vino una prueba dura que fue una enfermedad de mi esposo y nos tocó asumirla, o sea, dar un vuelco total, pero la asumí desde el servicio, desde yo estar en una clínica día y noche con él y poder servirle al vecino, a la señora que estaba en la cama enseguida, al que está en la Mm, otra habitación, hacerle un favor, de saludar al personal de enfermería, de los médicos que son también seres humanos que tienen problemas y que están lidiando con muchas cosas. Entonces, yo creo que es la actitud, mm, es más, básicamente, pues para mí fue como la actitud de ver la vida diferente. Es mm. como eso, sí, hasta ahora pues he entendido lo que se ha dicho, doctora. Sí, sí, Andrea, muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón. Y hay algo muy interesante que dijiste que es lo de que tiene que ver con el amor propio que tú llamas. Y hay 4 puntos en eso del amor propio que es muy interesante, o lo que llaman autoestima. Y una es la responsabilidad, que significa responder a mis necesidades. Y entonces, responder a mis necesidades es que yo sepa cuál es mi necesidad y cuáles son mis deseos, que fue lo que hiciste de empezar a pensar qué necesitabas tú, ¿no? Porque cuando uno empieza a saber cuáles son las necesidades de uno y los deseos de uno, y tiene que ver con conmigo, ¿no? No con los del otro. Entonces aparece el respeto, y entonces ahí, cuando yo sé cuáles son mis necesidades, yo puedo poner límites, soy capaz de poner límites, porque sé qué necesito yo. Y después entonces también aparece el cuidado, que es eh, pues dormir bien, comer bien, todas estas cosas, pero también es tener espacios para mí y todo eso. Que tú lo estás definiendo ahí, realmente la autoestima, es lo que se llama autoestima, ¿no? Entonces, es, eso es muy importante, sí, lo que estás diciendo. Lo entendiste perfectamente. Ay, ¿cómo es que se llama? Vanessa. Vanessa, me estás tirando corazoncitos porque ya vamos a terminar y yo pensé que me estaba tirando corazoncitos de como lo estaba haciendo de bien. También las dos. Ya apenas caigo en cuenta. Pero podemos hacer lo que tenías pensado y culminar en pues 10 Vale, minutos después, no hay ningún inconveniente. vale. Entonces a mí me gustaría hacer una pequeña meditación, ¿sí? Entonces, eh, vamos a cerrar los ojos. Cerramos los ojos, nos sentamos con los pies en el suelo, si es posible, los 2 pies en el suelo sin cruzarlos. Y vamos a poner el cuerpo recto, la espalda recta. Y vamos a tomar 2 respiraciones profundas. Y vamos a sentir que vamos soltando todas las tensiones que hay en el abdomen, que hay en el pecho. Y vamos a tratar de estar ahí en este ratito, nos lo vamos a regalar. Le vamos a llevar la atención a los hombros y los vamos a soltar internamente. Y a medida que vas llevando tu mente y tu atención por el cuerpo, vas a ir notando si hay algún área que está tensa y la vas a invitar a que se relaje. Vas a relajar
Tu rostro, vas a dejar que la mandíbula se relaje, soltándola. La frente. Vamos soltando el cuello, los hombros. Vamos a seguir hacia abajo, soltando el tronco. Y vamos a ir inspirando y expirando suavecito, soltando el pecho, el abdomen. A medida que vamos inspirando, vamos soltando, soltando suavemente. Soltamos la pelvis, las caderas. Y vamos soltando, bajando por los muslos. Soltándolos con la inspiración, vamos soltando suavecito. A verse. Vamos, A verse. De. vamos soltando las piernas, los tobillos, los pies. Vamos a permitir hasta llegar a los dedos, soltándolos, permitir que todo el cuerpo esté relajado. Y vamos a sentir cómo la inspiración y la expiración salen suavemente, como si sintiéramos cuando inspiramos cómo sube el pecho y cuando expiramos cómo baja. Y vamos a permitir que una medio sonrisa se vaya dibujando en el rostro, y puede ser internamente o externamente. Como si hubiera una ligera curvatura en los labios. Lo vamos a hacer y vamos a observar qué va pasando en nuestra mente a medida que vamos haciendo esa sonrisa interna. Y vas a respirar profundamente unas cuantas veces, aportando una energía de calma al cuerpo. Y con cada inhalación vas invitando a una mayor relajación. Y con la exhalación vas a invitar a soltar todas las tensiones, a soltar los miedos. Y ahora vas a permitir que la respiración tome su propio ritmo, un ritmo suavecito, sin forzar. Es como si dejáramos que la respiración nos respirara, si eso se puede hacer, sin controlar, sin hacer absolutamente nada. Es como si estuviéramos danzando con la respiración. Y en esa relajación vamos, a medida que aparece esa respiración, la vamos llevando por todo nuestro cuerpo. Y ahora vas a recordar algo que te traiga alegría. ¿Qué te trae satisfacción o qué te trae bienestar en este momento? Tráelo a tu mente. Quizás estar en la naturaleza, o en un bosque, o en un lago, o quizás estar bailando,
o estar con tu pareja o con un ser querido o con una mascota. Y recuerda por un momento, en ese instante, que experimentaste bienestar con eso que estás trayendo a tu mente, sin intentar que nada suceda, simplemente relajándote y disfrutando de ese recuerdo. Y vas a observar cómo se siente tu cuerpo al recordar esa experiencia. Observa cómo se siente tu mente. Y nota cómo se siente tu corazón. Y vas a permitirte que tu conciencia descanse en ese bienestar. Y respira profundamente. Y ahora vas a recordar alguna bendición en tu vida. Alguien o algo por lo que estás agradecida. Y mientras piensas en esa bendición, trae a tu mente una imagen de esa persona o de ese ser o de esa circunstancia. Y ahora le vas a dar un simple y silencioso gracias desde tu corazón a ese ser o a la vida. Y te vas a relajar en ese gozoso sentimiento de gratitud que impregna todo tu cuerpo. Y respira profundamente y recuerda otra bendición. Alguien o algo por lo que estás agradecida. Y otra vez traes a la mente a esa persona o a esa circunstancia y le das unas gracias silenciosas desde tu corazón. Y tomas otra respiración profunda y sientes ese agradecimiento dentro de ti. Y vas a traer la tercera bendición, evocando a esa persona o a esa situación y dándole unas gracias silenciosas y permitiéndote sentir ese sentimiento de gratitud. Te vas a sentir con esta respiración
Y vas a ser consciente que esta respiración te mantiene viva. Y vas a ser consciente de toda la sangre que fluye por tu cuerpo, nutriendo cada célula, tus sentidos que captan colores, sonidos, fragancias, sabores que le dan sentido al mundo. Y vas a tomar conciencia de todos los procesos corporales milagrosos que te mantienen viva en este momento. Y ahora toma conciencia de la conciencia misma brillando a través de ti. Permítete relajarte y recibir la vida a medida que avanza a través de esta forma llamada tú. Permítete simplemente disfrutar del hecho de estar viva. Y al llegar al final de esta meditación, ábrete lentamente a tu entorno, absorbiendo toda la bondad dentro y alrededor de ti con aprecio y alegría. Y ahora vamos a tomar una inspiración profunda, llenando todo el cuerpo. Y las que quieran se pueden poner incluso la mano en el corazón. Y hacemos otra inspiración profunda y al expirar vamos abriendo los ojos. Bueno, pues Vanessa, lo siento. No, no te preocupes, eso muy interesante, muy chévere, relajante también la meditación. Aquí en los comentarios, antes de que continúes, nos dicen lo siguiente. Excelente conferencia, en lo personal me aportó bastante, ya que coloco a los demás primero que a mis necesidades y hay veces me estreso demasiado queriendo arreglar la vida de los demás y llego a un punto en que siento que no puedo más y solo le pido a Dios que me dé fuerzas y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mil gracias por estas conferencias, Dios los bendiga. También nos dice otra persona. Buenas tardes para todos y todas. Relaja bastante, hay que hacerlo más a menudo. Muchas gracias por su aporte. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo quiero darte las gracias en nombre de la Asociación de Exalumnas. Muy interesante, sí, muy importante que busquemos nuestra propia felicidad y de pronto no la busquemos afuera porque es que ahora tenemos tantas cosas que nos distraen que se olvida uno de disfrutar como de su propio interior. Muchas gracias, María del Carmen, te agradezco mucho la trasnochada y bueno, espero si alguien más tiene algo que decir.
Bueno, no te queremos agradecer de parte de la asociación y todas las personas presentes por Ay, tu gran aporte. Todas estas herramientas, el mensaje que nos diste es muy importante. Siempre priorizarnos, siempre tener el valor y el coraje de aceptar la realidad y a partir de ella transformarla por una mejor, por lo que nos dé tranquilidad. Y como decía Andrea ahorita, el amor propio, perdón, siempre prevalecer, siempre ser lo primero y a raíz de eso brindar amor a los demás y también buscar la felicidad. Entonces te queremos agradecer por todo el mensaje y también agradecer a los asistentes por estar con nosotros durante toda esta conferencia. vale. Bueno, un abrazo muy grande. Mil Bueno, gracias. Feliz tarde. Gracias. venga, hasta luego. Hasta luego Hasta y luego, muchísimas gracias. gracias, Gracias. excelente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luzma, el micrófono. Luzma. ¿Cuál Luzma Gómez. Ya. Luzma Gracias. Mejía. Muy No, interesante. María del Carmen, me pareció muy interesante la parte